El ingeniero Daniel Martínez retomó la campaña rumbo a las elecciones departamentales de Montevideo, presentando una serie de propuestas para el futuro de la capital después de la pandemia. En 3 columnas de prensa que ha ido publicando, Martínez pone sobre la mesa iniciativas vinculadas a los espacios públicos, el aprovechamiento de la tecnología, el turismo y la generación de empleo, entre otros puntos. ¿En qué consisten esas ideas? ¿Cuál es la estrategia de Martínez para volver a gobernar el departamento? Vamos a conversar con él a partir de este momento. Ingeniero Martínez, buen día. Gracias por visitarnos. Buen día. ¿Cómo estás tú y tu gente? ¿Todos bien? Bueno, me alegro mucho. ¿Ustedes? Día feo, che. A ver, que tengo la ventana ahí para afuera, ¿qué lo parió? Para andar con algún tipo de protección en la garganta o algo de eso, ¿no? La verdad que sí. La emergencia sanitaria, esta que se declaró el 13 de marzo, le puso una pausa a la campaña para las elecciones departamentales y municipales. Recordemos, iban a realizarse en mayo, ¿no? Faltaban 2 meses. Exactamente. Terminaron corriéndose, quedaron para el 27 de septiembre. ¿Usted ya está en carrera de nuevo? Digamos que, más que nada, lo que tratamos de empezar a hacer es de empezar a aportar reflexiones, ¿no? Porque uno empieza a leer, yo te comentaba que hay profusa bibliografía, no bibliografía todavía, pero profusa reflexión en el mundo, tanto a nivel de gente que analiza, que estudia, como a nivel de los propios equipos de las ciudades sobre qué mundo y qué ciudades se nos vienen, ¿no? Porque sin duda eso que se dice que va a haber un mundo antes del COVID-19 de un mundo posterior, es así. Y a su vez yo creo que genera oportunidades, ¿no? Pero por lo pronto, reflexiones, ¿no? Había todo un debate previo sobre el famoso tema del uso del espacio público que tú mencionaste como una de mis reflexiones. Primero en lo más elemental, hoy por hoy los espacios públicos que nosotros hemos invertido tanto, creo que queda claro lo que ha sido la inversión en la ciudad, en espacio de convivencia ciudadana, de disfrute ciudadano, de esparcimiento y de intercambio entre los vecinos, implica, bueno, de repensarse por lo pronto su sanitización, o sea, hay que agregar por lo pronto, por un buen periodo de tiempo, un proceso periódico de sanitización de forma de que la gente lo utilice en un marco de seguridad. Ahora, la pregunta era si usted ya retomó la campaña. No, pero eso no, más que nada reflexión, porque yo no estoy haciendo actividades políticas. Por ejemplo, reuniones por Zoom, esas cosas nunca dejé de tener, pero mi tiempo lo estoy dedicando mucho a ir a trabajar ahí donde se necesita, en las ollas, pero a trabajar. ¿Qué quiere decir trabajar? ¿Por qué pone tanto énfasis en la palabra trabajar? Hay gente, y cada uno tiene su forma de hacer política, a mí no me gusta nada esa. Va con la prensa, o sea, y está 10 minutos y se va, o media hora y se va. ¿A quién está aludiendo? No digo general, lo digo en general, pero no quiero referirme a nadye, yo no estoy para... No, porque suena una alusión de campaña, suena que está hablando de algún otro de los nombres. Esto ha pasado 1000 veces a lo largo de la historia de la política. En estos casos no, yo voy, siempre estoy 2 horas y media, 3 horas en cada lado y le dedico a pelar, a picar, a revolver, a cocinar y a servir, uno más, y aparte pongo como condición que no haya prensa, porque me parecería, en el medio de una situación compleja, estar haciendo un uso de los problemas de la gente, por lo tanto no me gusta. Y le preguntaba si está en campaña porque justamente faltan 3 meses y pico, ¿no? Por eso parece que la atención de la población está en otros asuntos. Estoy de acuerdo, pero por eso nosotros, en eso que es calladito, sin bochinche, y después, sí, en reflexionar, pero ahí sí yo creo que es un aporte, y es por lo menos transmitir reflexiones personales y de mi equipo, porque en esto hay más de 200, 300 personas trabajando en las diferentes comisiones, y todos venimos viendo, así con el espacio público, el transporte público, que es un drama, y que se va a mantener, porque los escenarios que hay en todo el mundo es la reducción de la utilización del transporte público por los ciudadanos. O sea que entonces, porque ahora iremos a esas columnas. Estas columnas que yo mencioné recién forman parte de esa línea de trabajo que es la reflexión. Exactamente, empezar a pensar y aportar ideas
y escuchar mucho, yo te digo. Yo la vez pasada estuve leyendo un conversatorio que había más de 200 alcaldes de ciudades que iban de 250.000 habitantes hasta 8 millones, ¿no? Y está bueno, y tú sabes que en general se va todo para el mismo lado, ¿no? Y hay cuestiones que de repente alguno puede decir son extraterrestres plantearlas en Montevideo antes de la pandemia, y de repente ahora van a ser una necesidad plantearlas, y no eran tan extraterrestres. Ya iremos a varias de esas propuestas que usted ha manejado, pero para redondear esta introducción, pregunta número 1, ¿qué tipo de campaña va a hacer? Porque yo creo que va a ser las una precauciones campaña... sanitarias complican, por ejemplo, la realización de actos como son tradicionales en Uruguay, ¿no? Ni que hablar. Yo creo que, cada uno verá cómo lo hace, pero va a ser una campaña... El Zoom se ha convertido en una herramienta de trabajo y de acción política determinante, y bueno, después sí, habrá recorridas con cuidado y ese tipo de cosas se las mantendrá. Nosotros creemos que va a ser una campaña que la vamos a hacer desde tratando de contribuir a que son las reglas de juego y el marco de referencia que el gobierno nacional ha puesto, y que implica que todos tratemos de colaborar para que en eso, ya la discusión de si era más rápido, más lento, ya se dio, el gobierno tomó decisión, así que ahora todos... ¿Si era más rápido o más lento qué? No, era aquello de si cuarentena total o no, la discusión que se dio en el mundo. Sí. Y aparte uno mira... Y hay ciudades que hicieron cuarentena total y tuvieron buen resultado, ciudades y países que hicieron cuarentena total y no tuvieron tan buen resultado, países que hicieron al revés y tuvieron mal y buen resultado. Yo creo que ahí va mucho... Sí, parece claro que cuarentena sí o cuarentena no, obligatoria sí, obligatoria no es el único factor en juego, ¿no? Me queda claro. Y han creo incidido otros factores que tienen que ver hasta con la historia, el desarrollo de cada país, la idiosincrasia, la institucionalidad de cada país. El uruguayo es cumplidor. Acuérdate con el dengue. ¿Por qué no entró el dengue acá de pronto? ¿Por qué demoró tanto en tener dengue autóctono? Porque los uruguayos somos, las pautas las seguimos, discutimos entre nosotros, nos criticamos, tergiversamos en la discusión de las cosas, esas cosas tan típicas, que a veces se mezcla mucho la política, el cohete en algunas cosas. Pero después vamos todos por el mismo lado, y la gente no tenía recipientes con agua, hubo toda una conducta. Y yo creo que en esto también, uno mira que en general ha habido un acatamiento a normas, y en general hay un buen cumplimiento de las normas. Y en cuanto al gobierno, ¿usted tiene una opinión sobre el manejo que ha hecho el gobierno de esta crisis? Lo que manda yo primero. No es el tema de esta entrevista, pero brevemente quería consultárselo, teniendo en cuenta que usted fue candidato a presidente, le podía haber tocado a usted. Lo recuerdo porque volvamos al tema del dengue. Cuando vino el dengue había un gobierno que era de mi pelo político, digamos, y yo igual, pero podíamos, la Intendencia de Montevideo tenía mucho que ver, pero dijimos, no, pará, la línea general la marca el gobierno. Nosotros nos tenemos que sumar a la del gobierno. Y acá nuestra actitud fue la misma. Después, por supuesto, sé que hubo opiniones, y está bien que se debata. Algunos roces entre la Intendencia de Montevideo, de Cristian Di Candia, y el gobierno nacional hubo. Fue poco, fue más que nada buscar la mejor forma de colaborar, me pareció, ¿no? O sea, en general, nosotros no salimos a cuestionar, o sea, nosotros, la Intendencia, yo no estoy en la Intendencia, no salió a cuestionar, buscó más bien sumarse. Y yo, bueno, es suplenta mía la directora de salud, y la línea era buscar colaborar con la política nacional, sumarnos para ir todos juntos por el mismo lado. Y yo creo que eso es lo más importante, porque lo otro, y después la historia dirá si se le pegó más o menos. Por ahora venimos bien, vamos arriba. Creo que tenemos que estar todos felices de que se venga bien, y bueno, y ojalá que se siga así. Dos preguntas más para cerrar esta parte de la entrevista sobre cómo encara o cómo está empezando a encarar la campaña. Uno, ¿tiene resuelto definitivamente que no va a participar en debates con Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor? Ya lo dijimos el otro día, absolutamente. No está para Ella nada. Lo ha desafiado. Todavía que desafíe a todo el mundo también, digamos, a los otros candidatos. Que en pocas palabras, ella es libre. Yo lo dije el otro día. Primero, en teoría los debates siempre construyen. Si uno mira lo que pasó en las elecciones nacionales, no fueron muy constructivos, ¿no? Porque yo recuerdo que fue una sucesión ininterrumpida de ataques e intento de propuesta por el otro lado, con algún ataque, pero... Y después está lo otro, ¿no? Pucha, uno en un debate puede decir cualquier cosa y después cumplís o no cumplís. Cosa que también pasó, estamos de acuerdo, ¿no? Con el aumento de tarifas o con el tema del impositivo, a nuestro entender, ¿no? El aumento de tarifas claramente, ¿no? Porque si eran recaudatorias,
quería decir que no eran necesarias, estuviera quien estuviera, y por lo tanto la discusión sobre si tenía que aumentar el gobierno Tabaré o el gobierno nuevo era el cohete, porque si eran recaudatorias no había que aumentar. Por lo tanto... ¿Se arrepiente de haber participado en esos debates? No, son experiencias que uno hace y bueno, ojalá... Pero en este caso la respuesta es no, ¿por qué? Y se lo dijimos, porque se han convertido en una instancia que nosotros no creemos que no terminan aportando a aclarar para nada las propuestas de la gente. Y es más, yo también yo nunca dije, recuerda, revisa tú mis declaraciones, que eran el sumum democrático. ¿Quién dijo que son el sumum democrático? Más bien son un show televisivo, digamos, ¿no? Porque importa mucho más la conducta, la historia. A modo de ejemplo, con el tema impositivo, yo decía, yo me encantaría decir no voy a aumentar los impuestos. Lo dije antes de la Intendencia de Montevideo, con la primera vez la vez anterior, cuando fui electo, y cumplí, es más. La única acción sobre impuestos en Montevideo que hubo fue bajarlos en un semestre, ¿recuerdas? En una de las cuotas de la tasa general. Y en esta decía, no me siento con autoridad, no me sentiría honesto si dijera los impuestos absolutamente aseguro que no se van a subir. Porque el Uruguay es un país chico, estamos en un mundo muy complejo, uno entiende, ve los números, ve las situaciones, ve la guerra comercial, Estados Unidos, China, hay un montón de grado de incertidumbre. Y yo creo que valía más, a mi entender, la historia personal de lo que uno que había dicho que cualquier promesa. Y a la prueba está. Antes de la pandemia el gobierno terminó de una forma muy indirecta, pero que en definitiva implica que la gente pague más, reduciendo el descuento con el pago de tarjeta. La otra explicación posible para su negativa es que hizo su autocrítica. No, eso... Llegó a la conclusión de que no es bueno en un debate. Eso... Pues se discutió mucho eso, a propósito de se su discutió mucho performance. y yo, por supuesto, y yo soy autocrítico permanente, de forma permanente conmigo, pero también te vuelvo a decir... ¿Algo de eso hay? Yo te pregunto, una persona es brillante, ha hecho una gestión impresionante, ha tenido una coherencia en su vida, y después el loco se pone, le pasa lo que le pasa, por alguna razón se bloquea en un debate, ¿deja de ser el mejor candidato? Yo por eso te digo, no mistifiquemos. Creo que ha habido una presión también, lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos son un show televisivo, los debates. Tampoco incidieron mucho. Tampoco incidieron mucho. Para terminar. Los estudios internacionales marcan que los debates nunca han sido determinantes, ni han cambiado las tendencias en las elecciones, ni siquiera el de Nixon-Kennedy. Es mentira que el de Nixon-Kennedy haya variado las tendencias. Y lo otro, en esta campaña electoral, ¿usted va a dejar claro que no aspira a la presidencia de la República? Recuerda, hubo una discusión, incluso dentro del Frente Amplio, a fines del año pasado, cuando se debatía quiénes debían ser los nombres. Uno de los temas que ponían muchos dirigentes Algunos. Sí, muchos dirigentes, grupos de bases, era, nosotros queremos un candidato que si es intendente se dedique a la intendencia y no corte después, unos meses antes, para hacer campaña electoral por la presidencia. Era un tiro por elevación para usted, directamente. Bueno, no sé, porque tú sabes que hay algunos otros candidatos a intendencias del interior que de repente pueden ser candidatos. También es un tiro, yo te pregunto. Sí, ¿También es un tiro de elevación para esos? De acuerdo. O sea, o valdría... No te pregunto. No. Vale la pregunta. O porque de repente que hay gato encerrado. Y también valía para Carolina Cose, probablemente, que se especula, aspira también a la presidencia de la República. Y de repente te quedas corto. Bueno, pero ¿estás de acuerdo, no? Entonces yo pregunto. ¿Usted qué dice? Perdón, te pregunto. ¿Es solo para algunos o para...? No, yo creo que primero, desde el punto de vista doctrinal, filosófico, no está bien. Porque la gente elige. Y la gente tiene el derecho a elegir. Nadie puede arrogarse el derecho de elegir, de sentirse con más autoridad o tratar de imponer reglas por sobre la gente. Ahora, la respuesta es, yo no tengo para nada, pero absolutamente para nada, ser candidato a nada más que la Intendencia de Montevideo, y estoy planificando y trabajando, y mi decisión es trabajar los 5 años. No, digo, usted ya pasó por esa experiencia. Usted dejó la intendencia antes del final del mandato para ser candidato. Esta vez, si es electo nuevamente, se dedica 100%. Ya te lo he dicho, ya te contesté exactamente, o sea, pero yo te vuelvo a lo mismo. Primero,
desde el punto de vista democrático no creo que sea correcto, es válido, todo el mundo puede opinar. Yo no lo veo correcto, porque entonces, perdón, Daniel Martínez no va. Ahora bien, alguna otra persona o personas que de repente pueden ganar, ¿quedan inhabilitados? Pues me paso a preguntar, pues de repente fue una idea de uno que dijo, oye, saco unos cuantos, entonces en vez de ser algo que es valioso de por sí, pasa a ser una operación para sacar unos cuantos de Troya, no, pero ya he contestado. ¿Por dónde van las propuestas que el ingeniero Daniel Martínez ha ido presentando en estas semanas para el Montevideo después de la emergencia sanitaria? Con él charlamos enseguida en la segunda parte de la entrevista. El ingeniero Daniel Martínez retomó la campaña electoral para la Intendencia de Montevideo. Lo hizo presentando en columnas de prensa una serie de propuestas para la capital del país en la coyuntura post-pandemia. Con él estamos conversando esta mañana. Ingeniero Martínez, ya quedó mencionado, desde el mes pasado viene publicando estas columnas en la prensa con ideas propuestas para Montevideo después de la emergencia sanitaria. ¿Por qué eligió ese enfoque para tomar contacto con la gente? Y porque creo que hay que hacer campaña política, hay que hacer propuesta política desde la propuesta, desde la reflexión y que le sirva a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿La emergencia sanitaria cambió su propuesta, las ideas que usted tenía para la Intendencia de Montevideo en un segundo mandato? Digamos que obligó a revisar todas y cada una de ellas y a pensar algunas cuestiones diferentes, ¿no? Si tú me dices, la importancia del espacio público como espacio de convivencia, de intercambio ciudadano, de reconocerse y compartir un mismo espacio físico y tener actividades comunes, gente de diferentes orígenes sociales, que eso en definitiva, y aprender a respetarse a través del contacto y la convivencia, ¿eso cambia? No. Ahora bien, el espacio público tiene que ser redefinido y cómo manejarlo a la luz de colaborar también con las políticas sanitarias del Estado. Nosotros hace tiempo que veníamos diciendo, tú recordarás, que creo que en alguna entrevista inclusive, aquella máxima que se viene imponiendo en el mundo y que tanto cuesta imponerla porque hay resistencias culturales, naturales, sobre todo de los que tienen auto, ¿no? Que es el espacio público es un espacio que debe de repartirse en base a criterios democráticos, en base a dos criterios fundamentales, que es cuánto ocupa cada medio de transporte por persona que transporta, que es la superficie, ¿no? Y segundo, cuánto contamina y hace daño a la naturaleza por persona el medio del transporte. Y en esa, tomando esos criterios que son democráticos, en el mundo se admite hoy que el que tiene más derecho a usar el espacio público, que también lo es la calle, la vereda, y lo es todo, ¿no? Es el peatón, segundo el ciclista, tercero el transporte público, recién cuarto el auto particular, que es el que contamina más por metro cuadrado por habitante y es el que ocupa mayor superficie por persona transportada. Pero ahora, por ejemplo, el mundo viene, crucemos el charco nomás, lo está haciendo Buenos Aires, mi buen amigo Horacio Rodríguez Larreta, que es del PRO, pero hemos trabajado muy bien juntos y hemos intercambiado muy buenas cosas, porque no tiene nada que ver, lo importante es hacer las cosas bien y aprender de lo correcto. Se vienen ensanchando las veredas en desmedro de las calles, sobre todo en los espacios céntricos en todas partes del mundo. Muy parecido a lo que se quería hacer con 18, que parecía que era extraterrestre, ¿no? Y sin embargo, iba en esa línea. Tenía cosas para mejorar, mirá que era una propuesta, no era algo cerrado. Pero además, pero ahora el mundo viene para ese lado. Se están hablando las propuestas de justamente de limitar el uso del auto particular, buscar contaminar menos y tener una accesibilidad de los 15 minutos para poder llegar de cualquier parte de una ciudad a otra, un ciudadano en 15 minutos, de hacer vías jerarquizadas. Lo cual vuelve a poner sobre la mesa las líneas troncales, con las líneas alimentadoras a nivel de transporte, o sea que haya vías rápidas en donde los ómnibus vayan solo el transporte público y puedan por lo tanto tener una mucho mayor agilidad en esos tramos. ¿Usted dice que esta es una tendencia que se acentuó a raíz de esta emergencia sanitaria? Por lo menos lo que uno viene leyendo y lo que uno viene viendo que se empieza a hacer en las ciudades, no tengo ningún lugar a duda.
también es una oportunidad. También es cierto que va a haber menos gente desplazándose, ¿no? También es cierto. Que una parte de la población va a trabajar desde sus casas. Todavía no sabemos exactamente qué porcentaje. Bueno, seguramente ha habido algunos pronósticos exagerados. Sí, sí. Pero es un hecho que una parte de la gente va a desarrollar sus tareas en las casas. Mira, yo no te diría que hay un número acordado, pero si me permites tirar un promedio y un número que he escuchado mucho en estas charlas internacionales y en estos conversatorios, todo el mundo pone que, por ejemplo, que el transporte público se va a reducir al menos un 15% del volumen de gente transportada en el escenario futuros. Todo el mundo habla de un 15% menos. Porque aparte, ha habido una potenciación de lo que ya se venía haciendo. Montevideo ya tiene más de 300, la Intendencia, más de 300 trámites en línea. Aunque tú no creas, ya parte de la reducción, habíamos logrado revertir lo que era la caída de venta de boletos, se había empezado a crecer un poco después de 6 años de caída. Pero tú miras lo que es el desplazamiento al centro, por lo menos por el lado de la Intendencia, se ha reducido. Porque al haber 300 trámites que se pueden hacer en línea, y algunos prácticamente solo se puede hacer en línea, mucho menos gente viene, porque claro, es mucho más fácil. Te debe pasar a ti, a mí hace años ya lo hago, o sea, pisar un banco solo para un tema puntual, porque lo pagas todo y haces todos los movimientos en línea, ¿no? Entonces, estos son cambios en la movilidad. Tanto porque va a haber menos gente transportándose, como por la tecnología que va a empezar a hacer, justamente va a también implicar, de tener implicancia, primero gente transportándose, porque la gente le va a costar, va a pensar antes de salir, pero aparte porque el trabajo y los trámites, muchos se van a hacer de a poco, pero gradualmente cada vez más a distancia. Pero además va a haber un mayor cuidado por la contaminación, aparentemente, porque eso se desprendía de lo primero que te señalaba. No tengo ninguna duda, y yo creo que hasta es una oportunidad. En la previa conversábamos, yo que estoy convencido, ya lo venía diciendo antes de la pandemia cuando empezó la campaña, y después se cortó. Los modelos de recolección de residuos en base a que todo el mundo tira todo, lo tira en un contenedor y va un camión y lo recoge, en el mundo en general han tenido un tope, tienen un tope. Ahí depende del comportamiento de los ciudadanos. Ese es un tema donde ves el comportamiento de muchos montevideanos. La mayor parte es responsable, pero tenemos cientos de filmaciones de las cámaras en la Intendencia de Montevideo, en el Centro de Gestión Global de la ciudad, pero cientos, donde hay gente que tiene un comportamiento absolutamente dañino para la ciudad, ¿no? Y eso es incontrolable por la Intendencia, ¿no? Uno no puede poner un vigilante en cada contenedor. Entonces tiene un límite. El mundo, y me parece bien, viene avanzando hacia la clasificación en hogar, tener diferentes tipos de residuos que sean recogidos de forma diferente y que lo que termine en un vertedero sea un 40-50% a reventar del total o menos. Lo que implica es avanzar en un concepto no solo de mucha mejor gestión del residuo para que la ciudad esté más limpia, sino implica un concepto fundamental que es la llamada economía circular, que es la reutilización de buena parte de los residuos como materia prima para otro proceso. O sea, digámoslo, los orgánicos con digestores anaeróbicos se pueden generar metano, lo que queda después de la extracción del metano, de que se dé la digestión anaeróbica de los orgánicos y se genere gas metano, lo que queda es un compost, que es un fertilizante, y el otro es gas metano, que sirve para las cañerías. Es básicamente el metano lo que recibimos de Argentina a través de las cañerías y que lo que se vende como gas natural en las casas. El vidrio, los metales, el papel, los plásticos son todos materias primas que no es barato porque hay que limpiarlas, tienen procesos de recuperación, pero son materias primas que terminan siendo utilizadas para ser reutilizadas en la construcción de otro tipo o en el uso de otro tipo de nuevos productos. Entonces, tú tienes una metodología mucho más amigable con el medio ambiente y aparte estás mitigando el impacto ambiental. Por lo pronto, el metano es un gas que no impacta tanto como el dióxido de carbono, como el CO2, porque el dióxido de carbono es infinitamente más grande la producción del mundo. Pero mira que el metano, por ejemplo, para la capa de ozono y otras cosas, tiene un impacto bien negativo, ¿no? Pero ¿y cuánto se puede avanzar en un periodo de gobierno
Porque estamos atrasados en esa materia en Montevideo. Estoy de acuerdo. Ha habido algunas experiencias puntuales, pero no, yo creo que esta es la etapa de pasar de experiencias puntuales a experiencias mucho más escaladas en tamaño y empezar a desarrollar programas que tal vez impliquen inversiones y costos, pero que no tengo duda que es el momento. O sea, ahora creo que vamos a tener como base la sensibilidad de los ciudadanos y es imprescindible. No hay modelo de ciudad limpia si no es por este camino. En la primera de las columnas usted plantea un gran acuerdo social. Exactamente. Para Montevideo y para su gente. ¿De qué tipo de acuerdo habla? Mira... ¿Es un acuerdo político también? Sí, porque nosotros decimos que en eso metíamos Intendencia del área metropolitana, pensando en una concepción metropolitana, incluíamos municipios, incluíamos gobierno nacional, y ahora voy a explicar por qué, e intendencia. Ese es otro tema, ¿no? O sea, usted dice, es central repensar las políticas sociales. Exactamente. En eso, nosotros, Montevideo ha sido una ciudad que sobre todo en la década de los 80, 90 y principios del 2000, creció anárquicamente, ¿no? Eran momentos de redistribución regresiva, negativa de la riqueza, que implicó que mucha gente terminara buscando, o no teniendo más remedio que encontrar su solución habitacional a través de la ocupación de un terreno, público o privado, porque hay una buena cantidad de terrenos privados y una buena cantidad de terrenos públicos ocupados. Lo que generó barrios sin planificación y generalmente sin calles. Perdón, en el inicio sin calles, sin saneamiento, sin agua y sin luz. El agua y luz ha sido... progresivamente, ya prácticamente no existen lugares sin agua y sin luz, pero el saneamiento, hay algunos que todavía no tienen, es parte, tú sabes que todo realojo tiene como primera condición, y toda vivienda nueva, la Intendencia no permite ningún realojo ni ninguna vivienda nueva si no tiene saneamiento, porque bueno, hay una red, hay que utilizarla, y aparte si no, estamos locos, ¿no? Porque no terminamos nunca estamos en el 91% de cobertura, y Montevideo es un ejemplo en Latinoamérica, pero sale un montón de plata y no da pasarlo de un día para otro. Y el otro tema es en las calles. Entonces tienes el problema de lograr ir avanzando, que muchos de esos barrios, sabiendo que aparte no van a estar todos los recursos para realojar en viviendas nuevas a toda esa gente, que era un poco lo que se había venido haciendo hasta ahora, implica hacer intervenciones en determinados lugares, que implica construir calles, iluminarla, hacer algún espacio público e intervenir en algunas mejoras puntuales de algunas viviendas. Ya lo hizo la Intendencia en este periodo con dinero del superávit, haciendo intervenciones en cerca de 40 barrios. 40 barrios que no tenían expectativa de ser realojados, que no tenían calles, eran calles de barro porque habían crecido y se habían instalado sin planificación, y que eso implicaba que no entraba el taxi, no entraba la ambulancia, no entraba la policía, no entraba el bombero. Así nomás te digo. Entonces, para dar la accesibilidad a esa gente, nosotros hicimos algunas calles de asfalto, alguna vía principal de asfalto y algunas laterales, como para que más o menos todo el mundo pudiera llegar, un bombero, una ambulancia, la policía o el taxi llegara a cualquier lado, y a su vez iluminamos y mejoramos un espacio público, e inclusive en un acuerdo con el Zunca mejorábamos algunas casas. Era como dignificar. Eso fue con 40. Habría que hacerlo en unos 100 más. A eso iba. Es un déficit, ¿no?, de los gobiernos del Frente Amplio de Montevideo, el manejo de los asentamientos. Yo te diría que lo que pasa es que, claro, había 400 y pico, a veces han intervenido 100 y algo. Deben quedar en situaciones que tú decís, tan salado 100 y algo todavía. Pero, es una cantidad enorme. No, sin duda, perdón, no es solo del gobierno, porque esto se generó a lo largo de 30 años. Durante 15 años hubo pocas políticas para esto. Hubo algo, yo creo que estamos de acuerdo. Nosotros por eso teníamos un plan que era profundizar lo que teníamos en nuestra propuesta programática para las elecciones nacionales, que si bien estamos hablando para llevar el modelo de calidad que se venía desarrollando, era más de 2.000 millones de dólares, ese modelo de calidad, ¿tá? Creo que al menos esos 13 millones de dólares que nosotros pusimos, que le dio más habitabilidad y mejores condiciones de vida a unos 30 y largos barrios, hay que repetirlo un poco más profundamente ahora en otros lugares, y ahí hay que trabajar conjuntamente. ¿Y eso por la emergencia sanitaria? ¿Eso debido a lo que eso dejó abierto como necesidad esta coyuntura crítica?
Mira, ¿O no? ¿O es independiente? No, yo creo no. Claramente era algo que estaba faltando. Estaba faltando y es imprescindible para mí, también para parte de la calidad de vida de la gente y de poder mitigar y trabajar con mejores capacidades para luchar contra las pandemias, me parece que también. Pero es parte de esa nueva visión en la cual creo que sin duda tenemos que trabajar mucho más en acuerdos. Eso implica también una decisión de inversión, ¿no? Que lo tiene que tener la Intendencia, pero también lo tiene que tener el Gobierno Nacional, que es un poco nosotros hemos dicho. Por suerte, por ahora, el Gobierno Nacional, muy respaldado en la academia, que eso es bueno, ha venido acertando el camino. Lo que estamos totalmente en desacuerdo es con lo que es la inversión para mitigar el impacto social y económico de la pandemia, ¿no? Y ahí eso implica decisiones. El otro día leía que el promedio de inversión de los gobiernos de Latinoamérica para mitigación, tanto la parte sanitaria como la parte social y económica, es de un 2,7 del Producto Bruto Interno de los países. Bueno, hay casos ya fuera de Latinoamérica, Alemania, que lo que se habla de que va a invertir en los próximos años el 50% del PBI va a ir en inversión para reactivación económica. Uruguay tiene un 0,7%. Sí, desde el gobierno se discute esas comparaciones. No, está bien, está todo bien, pero lo que es objetivo es que uno va a los barrios, mira que creo que no están teniendo una lectura clara de lo que está pasando. Bueno, y justamente no está viendo una lectura clara. Y esto usted habla implica inversión, implica políticas donde sin banderas políticas nos sumemos a los esfuerzos para trabajar todos juntos para mitigar un montón de situaciones que se van a agravar con la pandemia, ¿no? Usted lo plantea en esta columna. Para muchos la prioridad es y será poder tener un trabajo y un ingreso digno. Es necesario avanzar en la creación de empleo y de ingresos. Pero a la Intendencia, ¿qué le corresponde en esa materia? A la Intendencia le corresponde algo que su incidencia es más bien poca, pero ayuda, que es generación de trabajo propio. Estamos hablando de sanitización de espacios públicos. Bueno, habrá que formar cooperativas, habrá que ver de qué forma se logran trabajos más o menos puntuales o acotados en el tiempo, ¿no? Pero de qué forma la Intendencia realiza un montón de tareas que va a tener que empezar a realizar, generando trabajo genuino para un montón de gente. Pero también está los programas, la promoción, o sea, yo creo que la Intendencia tiene que revisar mucho más ahora la rapidez y el estudio de cómo promueve emprendimientos pequeños, medianos y grandes para generar trabajo. Por ejemplo, de nuevo. No, de vuelta, o sea, yo no estoy en contra. Primero, para mí son un mandato las leyes de ordenamiento territorial y las leyes de protección medioambiental, ¿tá? Pero sin duda, que es un tema que logramos reducir, pero yo creo que hay que reducir muchísimo más ahora. Ahora hay una oportunidad genuina de trabajo que va a cumplir las reglas. No podemos pasar meses para que tenga los permisos correspondientes para que sea aprobado. Antes era años. se redujo más de 4 veces se redujo durante nuestro periodo los tiempos, pero aún quedan situaciones que hay que buscarlas, agilizarlas. Hay que tener mucho más coherencia, porque de repente cruzás la frontera de Montevideo y hay en los departamentos vecinos hay otros criterios que implican que muchas obras se terminan instalando, que ahí no me preocuparía tanto porque igual es trabajo genuino para los uruguayos, pero hay cuestiones para rever de comportamiento propio y también de promoción. Por ejemplo, nosotros planteamos en el mercado modelo el formar un centro con lo que es el galpón, que no va a quedar todo levantado, utilizar un espacio que tenga algunas actividades, pero en particular sea una especie de incubadora del audiovisual. Yo de eso quería hablar porque está en la columna de hoy, ¿no? En la columna más nueva. Exactamente. Lo cual no es nuevo. Hoy. Esto ya lo tenía cuando logramos concretar esa maravillosa, te invito a visitarla, la gente que va a visitar lo que hoy ya es en un grado importantísimo de construcción la Unidad Alimentaria Metropolitana. E inclusive ya empezamos a repartir los espacios en una de las naves para que se empiecen a instalar los comerciantes, a construir su boliche propio. Es maravilloso, ¿no? Es una inversión de $70 millones que va a tener un impacto en la hortifruticultura, en la producción nacional descomunal, más que positivo. Es la
la nueva era del mercado modelo, ¿no? Exactamente, eso es lo que va a pasar, de tener 7, 9 hectáreas totales a tener 90, de los cuales ahora nomás empiezan 63, creo que son las que ya van a terminar construidas en este y en otro proceso. lugar, las afueras de Montevideo. No, están Camino López ahí, están las afueras de Montevideo, donde hay espacio para logística, donde hay espacio para actividades conexas y donde la gente puede moverse. Hoy el mercado modelo es... Uno mira, no entiende cómo no hay varios muertos por día después de ver el movimiento y cómo trabaja esa gente. Ahora va a haber espacio, lugar, calidad, servicios, cámaras de refrigeración, bueno, servicios. Pero el espacio que queda en el centro de la ciudad, ahí donde está hoy el mercado modelo, por supuesto que va a haber una parte que va a tener un uso para vivienda de cooperativas. Por supuesto que va a haber una parte que va a tener uso para vivienda social. Estamos hablando de casi 9 hectáreas entre públicas y privadas, ¿no? Por supuesto que va a tener vivienda para uso de promoción privada, pero hay una parte que es, no todo, pero parte de lo que es la nave, el galpón, que tiene construcciones adentro, que la idea es utilizarlo como un centro de actividades, centro cívico, y en particular, yo siempre dije, qué bueno que acá haya una incubadora de empresas de audiovisual y tecnología, pensando en la cercanía con el Antel Arena y generando sinergias con el Antel Arena. Vamos a hablar de eso y de otras ideas que usted plantea en esta columna, la de hoy, que está dedicada totalmente al tema tecnológico, ¿no? Pura tecnología. Había anunciado. Sí. Enseguida viene la tercera y última parte de la entrevista con el ingeniero Daniel Martínez. Según la encuesta más reciente de Equipos Consultores, publicada a fines de mayo, a propósito de intención de voto para las elecciones departamentales de Montevideo, el Frente Amplio tiene 54% y la coalición multicolor 34%. Dentro del Frente Amplio, a su vez, el candidato con mayor preferencia es Daniel Martínez, 22 puntos, seguido por Álvaro Villar con 17 y Carolina Cose con 15. Con el ingeniero Martínez estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Venimos recorriendo algunos temas que usted plantea en estas columnas que ha ido publicando en la prensa en los últimos días. La más reciente, hoy mismo, ¿no? Hoy mismo. Esta es la que está completamente volcada a lo tecnológico. En ella que usted señala, el cierre inminente del actual mercado modelo genera una oportunidad. Desarrollo urbanístico, de vivienda, de espacio público, entre otros usos. Además, en la actual estructura será posible realizar un espacio especializado en la promoción del desarrollo audiovisual y las industrias creativas. Concretamente, ¿cuál es el planteo para el futuro de ese casco del mercado modelo? Bueno, básicamente reservar un espacio, que esto es mucho previo a la pandemia y a la problema sanitario, ¿no? O sea, yo siempre decía, qué lindo en el centro de la ciudad y tan cerca delante de la arena, de reservar parte de un espacio para tener una especie de incubadora de empresas de industria creativa, ¿no? O sea, ¿a qué le llama industria creativa? En esto se viene haciendo en muchos lugares. Está la estación N en París, está como es Zona G, algo así, no me acuerdo cómo se llama, en Medellín, que es un lugar maravilloso. Es espacios en los cuales se permite tener diferentes lugares donde creativos, gente con iniciativa, tengan todos los servicios de interconectividad, por supuesto servicios gastronómicos, servicios, todo logístico, facilitarle a un muy bajo o inclusive nulo costo en algún periodo de tiempo a creativos, a gente que tenga iniciativas. Por ejemplo, cuando dice creativos, el oyente se puede perder. Alguien que quiere desarrollar un programa de software para manejo, para programa de televisión o para propaganda o lo que sea. Digo por dar un ejemplo. Muchas veces hay gente que no tiene dónde hacerlo ni dónde juntarse, no tiene una sala de reuniones a dónde acudir. Entonces, hay lugares que se le da con mucha comodidad, tiene tanto su espacio físico para tener su computadora con toda la conectividad que quiera del mundo, tiene una sala de reuniones a la cual acudir, no tiene que llevarse la vianda, o si lleva la vianda tiene el microondas y las cosas necesarias, pero tiene oferta gastronómica. Un cowork, digamos, una especie de cowork, parque industrial, ¿cuál es el término? No, es más bien un coworking, digamos, es una incubadora, son lugares de incubadoras de empresas. ¿Empresas de software, por ejemplo? Este caso de software, o empresas de videojuegos. ¿Usted estaría pensando en videojuegos?
públicos. Estaría pensando en, no sé, audiovisual también. Pero justamente, el audiovisual es una empresa creativa de por sí. O sea, toda la que tú mencionas es una empresa de creación. Y cada una tiene una capacidad de desarrollo. Tú sabes que... yo creo que andamos cerca de los $600 millones de exportación, le puedo estar errando por algunos 100 millones, pero no me acuerdo bien. Pero el Uruguay es un país donde la exportación de software pasó a tener mucha importancia, no creo que era más, le está faltando algún par de cientos millones. Y donde el principal cliente es Estados Unidos, o sea, es el país de los más reconocidos por la creatividad tecnológica en esa industria. Uruguay le está exportando. Y yo creo que hay un potencial gigantesco. El Plan Ceibal ha potenciado muchísimo esto, y la cercanía, creo que, de la Entel Arena, con planes específicos que ojalá mantenga Entel hacia el barrio, hace que en el centro de la ciudad, en ese lugar, tener un lugar que aparte va a mejorar la locomoción, va a ser un lugar que va a tener un entorno, porque va a haber inversión en parques, en espacios públicos, más va a haber mucha gente viviendo, porque va a haber cooperativas, vivienda social, vivienda privada, de todo un poco, genera un espacio donde la verdad que puede ser esa clusterización, ese sumar gente que piensa con ideas que uno intercambia con el otro y termina sabiendo, en base a la suma de conocimiento y a la creatividad, una buena oportunidad laboral, es espectacular. ¿Esa infraestructura la financiaría la propia Intendencia? Sí, claro, eso se haría de pique a partir de los recursos. ¿Hay recursos para eso? Es parte del proyecto. Bueno, es parte del proyecto exactamente que se había pensado. Tú sabes que primero se hizo un llamado internacional, que participaron cerca de 70 estudios de un montón de países, España, Colombia, Argentina, Brasil, que ganó un estudio uruguayo, y ahora se viene bajando a tierra el proyecto y tiene como una condicionante que era heredada de mi obsesión inicial, obsesión porque creo que es el camino del país, ¿no? No es un capricho de Daniel Martínez, y no es solo lo que yo no hice creatividad audiovisual, yo me dedicaba a hacer aplicación tecnológica más que nada, de robótica, que es metal mecánica combinada con electrónica, digamos, pero es parte de un camino que el país necesita, y bueno, y me parece fundamental, ¿no? Ya hay algo diferente. ¿Qué tiene que ver esto con aquella otra idea que usted lanzó, la de la estación del futuro, a propósito de la vieja estación del ferrocarril, la de AFE? Y lo que pasa es que, recuerda que en la campaña yo hablaba de por lo menos 6 lugares en el país que fueran lugares de generación de conocimiento, para también generar equidad de oportunidades, y de que jóvenes o no tan jóvenes, hombres y mujeres de diferentes partes del país, tuvieran posibilidad de concretar su creatividad. De repente, si hacía uno en Tacuarembó o en Rivera, tenía que estar más destinado a industrias y creatividad y tecnología vinculada al uso y el agregado de valor a la madera, por ejemplo. En otros lados a la agropecuaria, en otros lados al turismo, ¿entiendes? Pero no que haya 2 lugares de ese tipo en Montevideo, pero te aseguro que... Pero se mantiene la idea de la estación del ferrocarril. ¿Tú sabes ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Las dos no tienen que tener los mismos cometidos. Unos de repente tienen que estar más orientados a una serie de industrias tecnológicas, y otro a otras. El tema es que no se superpongan, ¿no? Cada una tenga su especialización. Y para las dos... si usted es intendente, tiene planes y va a haber inversiones. La de AFE era una idea que no depende de nosotros. Tú recuerda que eso es un espacio que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el que tiene la principal, es el que administra el predio. Nosotros ahí, en lo que es el AFE, somos un actor interesado en trabajar junto a otros para generar un polo de desarrollo. Pero además... En la parte del edificio viejo, que es una maravilla. En la playa de maniobras había ideas de inversiones inmobiliarias y de servicios, ¿no? La columna la del día de hoy, está plagada de posibilidades, sí, claro, de ideas, de propuestas. Estaciones Montevideo Inteligente. Claro, son lugares donde la gente... Esto es otra cosa, ¿no? Claro. Eso más de servicio, ¿no? Digamos, pero y darle posibilidades a los vecinos de acceder y tener comunicación y poder hacer todo lo que sea vinculado a los trámites y a la facilitación de ya no solo del trámite específicamente dicho. O sea, la democratización de la información es parte también de la posibilidad de la utilización de la tecnología de servicio a la gente. Saber estado de la contaminación, de los cursos de agua, de la atmósfera, de las tierras, o sea, poder acceder a todo lo que es la realidad del transporte. Tú sabes que el transporte es algo que nosotros hemos invertido mucho en su tecnificación.
Porque aparte, la tarjeta del sistema de transporte metropolitano es una maravillosa herramienta para tener información y poder ser utilizado. La cantidad de empresas que vienen generando tecnologías a partir de la información disponible en base a la tarjeta de transporte metropolitano, porque no es solo hacer un programa como ya hay que te pueda decir si el ómnibus, voy a una parada, cuánto demora en venir el próximo, pero el siguiente ómnibus, y con cuánta gente va a venir cada ómnibus, que ya vale. Ahora con esto de la pandemia, si viene mucha gente, pero no voy a las 7:10, voy a las 7:14 o a las 7:20, ¿entiendes? Ya de por sí sirve. Pero te genera un montón de posibilidades que son justamente de agregado contenido, agregado valor y de servicios a los ciudadanos. Sí, dice la nota, visualizamos cámaras, paneles digitales, sensores para mejorar el espacio público mediante el riego automático, claro, identificación de residuos, datos de calidad del aire, del agua en las playas, recomendaciones ante la radiación UV, entre muchos otros ejemplos. O sea, usted plantea una Montevideo totalmente tecnologizada. Yo justamente, ahí digamos, yo te recordaba algunos y hay muchos más, porque es increíble la cantidad de posibilidades que hay, y créeme, así como hoy para nosotros no se nos ocurre llamar a meteorología para ver cómo está el tiempo, lo tenemos en el celular, cada vez va a ser más así y está bueno. Son servicios para la población y para algunos casos es información para poder desarrollar proyectos de trabajo, ¿entiendes? Y no estamos hablando, no es nada de marcianos. Hoy por hoy, con la fibra óptica, la infraestructura generada en informática que se ha generado estos años, con el plan Ceibal, con el nivel de accesibilidad a Wi-Fi y a sistemas inteligentes, y con accesos y puntos donde tú puedas tener toda la información disponible, mira que no estamos hablando para nada de cosas que son marcianas. Yo te mencionaba mucho lo medioambiental porque estoy seguro, y mencionaba la calidad del aire, la del agua, la de no me acordé, pero también la de la radiación de ultravioleta, porque son cosas que cada vez más el ciudadano va a acostumbrarse a tener en cuenta. Yo soy de los que miro todos los días, cuando miro el tiempo, cómo está la radiación. Es un tema, me acostumbré. Y cada vez va a ser más así. Pero eso también es calidad de vida de la gente. Sí. Todo esto es planteable en un periodo de 5 años. Hay que etapabilizar, o sea, todo esto no va a ser de un día para otro, obviamente. Todo este proceso de reestructura del transporte y de las calles, o todo el proceso de avanzar hacia un sistema de reciclaje, vamos a tener que ir haciendo experiencias pilotos y viendo su impacto. Ojalá te pudiera asegurar, vamos a demorar 5 años, no lo puedo. No, lo que tengo claro es que hay que empezar. No, pero llama la atención justamente este futuro muy, ¿cómo decirlo?, volcado a la tecnología, con posibilidades sin duda interesantes, cuando por otro lado tenemos todos los déficits que tenemos en lo social, en lo habitacional, en la infraestructura de lo que hablábamos antes, ¿no? De todas formas... es un contraste enorme. Sí, está todo bien, pero tú decir, porque no puedo terminar de avanzar en esto, que también hicimos propuestas, y por eso hablamos del gran acuerdo, gobierno central, gobiernos metropolitanos, municipios, organizaciones sociales e intendencia, porque no puedo avanzar esto o avanzo a una velocidad de esto, no hago esto, es un error. Porque avanzar en el en el desarrollo de tecnología no solo son mejores servicios, genera también una cultura del conocimiento y de acceso a la información que es la que te permite abrir horizontes para que haya muchos montevideanos y muchas montevideanas que desarrollen proyectos y tecnologías. Es lo que yo te digo, la información te abre la cabeza y por suerte le abre la cabeza a mucha gente para potenciar sus posibilidades de generar negocios que hoy ni siquiera se nos ocurren. Y bienvenido. Necesitamos el Uruguay de los inteligentes y las inteligentes, y que no sean todos de ciertos barrios, sino que se multiplique y que haya gente con posibilidades de desarrollar sus conocimientos a lo largo y ancho de todo Montevideo y de todo el país. Ingeniero Daniel Martínez, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar. Un placer. Supongo que antes de las elecciones volveremos a conversar. Sí, va a ver qué pasa. Hasta pronto. Arriba.